le damos la bienvenida a todos los presentes. Vamos a comenzar con un salmo, número 99. Y es importante en este Salmo 99 leer, como dice la Escritura, Jehová reina, Jehová reina. Temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Llama mucho la atención que repite la exaltación, pero al mismo tiempo que exaltamos a Dios, también nos habla de postrarnos delante de Él. Entonces, creo que habla de esa gloria, ¿verdad? De la gloria de Dios y habla de la humildad o de la humillación de los que nos acercamos a Él. Creo que en esta mañana nosotros podemos glorificar su nombre. Creo que sabemos que toda rodilla se doblará ante Dios. Sabemos que Dios es digno de toda gloria y alabanza entre los pueblos, entre las naciones. Y creo que darle el primer lugar siempre será lo más adecuado. Y así podemos comenzar con esta reunión. ¿Qué les parece si hago una oración? Y pues todos nosotros pues le alabamos, le glorificamos porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nosotros nos inclinamos delante de ti al ver y reconocer tu grandeza. Hoy, Señor, que estamos en un evento de matrimonios y al mismo tiempo en vivo, Señor, con muchas personas que están escuchando y que escucharán. Padre, queremos reconocer que solamente tú eres Dios, que tú sostienes nuestras vidas, que tú sostienes los matrimonios, que tú sostienes, Padre, pues la tierra y el universo y todo lo que hay. Y nada se escapa de tu mano, Señor. Reconocemos que solamente tú eres Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, glorificado sea, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que pensaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, creyendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Amén, Jesús. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que pensaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti,
Gracias por habernos dado a tu Hijo, Señor. Te adoramos, Jesús, por todo lo que has hecho, Jesús. Amén, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Gloria, alabanza.
sido tan bueno conmigo. Tomaste mi ser para ti. Mis ojos en ti vieron la luz. Apartaste la maldad de mi ser, Señor. Mi corazón como agua, quiero derramarte a ti, a mi ser, tuyo es. Toma mi ser, tuyo es. Toma mi ser, tuyo es. Tuyo es. Yo vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte, Señor, por todo lo que has hecho en mí, por tu gran amor por mí. Mis ojos en ti vieron la luz. Transformaste tú mi corazón. Te doy honra, Señor, solo a ti. Amén, Señor. Porque has sido muy bueno, Señor Jesús. Amén, Señor. Porque has sido misericordioso, Señor, al haber tomado nuestras vidas, Señor, a habernos traído de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para vivir contigo, Señor, para estar en ti, Jesús. Amén, Señor. Buenos días, tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a todos. Vamos a hablar del tema de el divorcio, un tema en sí mismo controversial, en sí mismo complicado, porque hay muchas posturas en el cristianismo nominal o denominacional y no es un tema sencillo, pero creo que es importante tocarlo en un tema, en un evento de matrimonios que se titula Los adversarios del matrimonio. En sí mismo el divorcio ya es un adversario del matrimonio que está instituido por Dios. Se está hablando de las bienaventuranzas, del sermón del monte, y hablando en Mateo 5, Jesús habla acerca del adulterio y habla acerca del divorcio también. La diapositiva en sí, pues aparece una imagen, ¿no? Con una familia destruida, una familia que está dividida, y
El texto que está en pantalla es Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La verdad es que las palabras que Dios habla ahí son de las palabras más fuertes que Dios puede pronunciar en la Biblia. Hay reprensiones muy fuertes, pero esta reprensión tiene que ver contra un pecado, contra el mismo Dios, pero también contra un pecado, contra la misma pareja, contra el mismo esposo, esposa y contra la familia. Hoy en día el divorcio es una de las cuestiones más comunes, más normales en la sociedad, y eso en sí mismo es un peligro, es un riesgo, es una desgracia. Y obviamente entre matrimonios que son cristianos o que quieren ser cristianos, pues es algo que a nadie le gustaría comentar, pero es una realidad, por eso es necesario hablarlo el día de hoy. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios de su bendición, porque necesitamos eso, de su gracia, de su bendición, de su Santo Espíritu para que nos hable a todos nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir en este evento de matrimonios y también a las congregaciones en Veracruz y también a las congregaciones en Colombia y también donde quiera que llegue esta plática, Señor, nuestros amigos de México, a nuestros amigos de Estados Unidos y de muchos lugares, Señor, te pedimos, te rogamos que sea como una advertencia, que sea como una palabra de muy a tiempo, Señor, de lo que puede pasar y de lo que ya está pasando en el mundo. Guárdanos de estos males, Señor, guárdanos de estas situaciones y enséñanos a ser sabios en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Comento pues que este tema del divorcio, vuelvo a repetir, es un tema poco tocado, que es un tema bastante controversial, pero creo que el día de hoy Dios pues nos quiere hablar muchas cosas. La siguiente diapositiva, usted va a ver una publicación de Facebook, es pública, y aparte nos atrevemos a hablarla o a leerla, porque aparte, si usted se va a dar cuenta, la persona quería que se publicara. No importa el nombre de la persona, es público, en el sentido de que escribe, hoy puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre como el viento, y no podía faltar el festejo en mi divorcio. Vuelvo a leerlo. Hoy puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre como el viento, y no podía faltar el festejo de mi divorcio. Y ahí sale pues la persona con su acta de divorcio, ¿no? Y ahí se ve como que está festejando y pues compraron comida o la hicieron, o compraron refrescos y están muy contentos, ¿no? Está celebrando el divorcio. Yo no sé si usted se acuerda, yo sí me acuerdo el día que nos casamos, pues generalmente se hace una comida, ¿verdad? Sencilla, pequeña o grande, pero bueno, pues aquí esta persona pues lo que está haciendo es pues festejando su divorcio, ¿no? Festejando un momento pues muy, muy lamentable para muchos, pues que causa tristeza, que causa dolor, pero esta persona está contenta y está celebrándolo, y pues nosotros creo que nos acordamos del día que nos casamos con mucha ilusión. Los matrimonios se casan con ilusión, aun cuando no sean cristianos, pues se casan con cierta expectativa, con cierto deseo, y cuanto más cuando somos cristianos, pues obviamente queremos agradar a Dios pues con todo nuestro corazón. Entonces, esta es una triste realidad de nuestro mundo. Pero vamos a seguir con la siguiente diapositiva, porque hay muchas cosas que decir. Las causales en el mundo del divorcio o para un divorcio, de acuerdo a una ley en España, la ley 15/2005 del 8 de julio, por la que se modifica, ahí se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio en España. Vamos a ver estas modificaciones en un país pues de primer mundo, como nosotros pues lo conocemos. La siguiente, por favor. Dice, antes de esta reforma del Código Civil, el divorcio se consideraba como el último recurso
al que podían acogerse los cónyuges, si tras un periodo de separación judicial, o de hecho, 1 año, 2 años o 5 años, según los supuestos, no era posible la reconciliación entre ellos. Explico, aunque es muy claro. Cuando había problemas en el matrimonio, había una separación de tipo judicial de 1 año, 2 años o 5 años. Si no se ponían de acuerdo, entonces ya se divorciaban. Pero esa ley cambió, te lo voy adelantando. Entonces, eso era antes. ¿Cuáles eran las causales de divorcio en España antes de esta ley o esta modificación a la ley? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, las causas de separación judicial era abandono injustificado del hogar, la infidelidad, de lo cual ya hablamos el día de ayer, o se nos habló bastante, pues, de la inmoralidad sexual. Entonces, pues, la infidelidad o adulterio, que la Biblia lo llama con sus palabras claras, bueno, pues es una causa, o ahí era una causa de separación judicial. La conducta injuriosa o vejatoria, es decir, pues que lastimaras la reputación o que violentaras a la otra persona, pues que la lastimaras, que la hicieras menos. Violaciones graves o reiteradas de los deberes conyugales, de lo que se nos hablaba también el día de ayer, pues obviamente esto también era una causal para un país, ¿no? Que no está aquí mencionando a Dios, son leyes nada más. Otra causal de divorcio, la violación grave o reiterada de los deberes respecto de los hijos comunes o respecto de cualquiera de los cónyuges. Entonces, pues también si se le hacía daño al cónyuge o a los hijos, pues también era causal de divorcio. Este dato nos va a llamar la atención. El alcoholismo, la toxicomanía, o sea, el uso de drogas y sustancias, o las perturbaciones mentales que perjudiquen la convivencia, también eran causales de divorcio. O sea, quiere decir que en nuestro país, por ejemplo, en México y en Colombia probablemente también, hay bastante alcoholismo, bastante drogadicción. O sea, era muy fácil, si estuvieran ellos en España, pues que se divorciaran fácilmente de su pareja. Entonces, si tú te das cuenta, antes del cambio de la ley, ya era bien sencillo divorciarse en España, era muy fácil. Había muchas causales para divorciarse, pero la ley cambió. Ahora vamos a ver, ¿tú crees que la ley cambió para bien o para mal? Vamos a ver cómo se modifica la ley. En la siguiente diapositiva, en la actualidad, ya es así. Los cónyuges podrán solicitar directamente el divorcio, y fíjate el requisito que piden, siempre que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. El único requisito que pide actualmente es que hayan pasado 3 meses para que ahora se puedan divorciar. Basta, aquí lo aclara, la simple voluntad de uno de los dos cónyuges para poner fin al matrimonio. Desaparecen, por tanto, las causas de divorcio o las causales de divorcio. La solicitud de divorcio no dependerá de causa alguna. Es decir, ya no importa si te trata mal, ya no importa si es infiel, ya no importa si te insulta, ya no importa si te hace sentir mal, si te está violentando tus derechos, ya no importa si te está maltratando, ya no importa si te está levantando la voz, ya no importa nada. Lo único que importa es que si alguno de los dos ya no quiere estar junto, puede proponer el divorcio en España. Así cambian las leyes e inclusive al día siguiente que tú te casaste, si hay algunas cuestiones delicadas que contempla también la ley, ahí puedes empezar a tramitar o a levantar el acta pues para que te puedas divorciar, pero hasta los 3 meses ya se hace la cuestión del divorcio legal. Así es como nuestro mundo está actuando. Nuestro mundo se está modificando y a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Se pone lo amargo por dulce y se pone lo dulce por amargo. Y para ser muy sinceros, pues así como van las cosas, pues la verdad es que el divorcio ya es más fácil tramitarlo que una licencia de conducir. Ya es más fácil tramitarlo que un trámite del agua o de la luz cuando vas a arreglar algo. Cuando tú haces un procedimiento, a veces te tardan meses, te tarda muchísimo tiempo. No se diga que vas a escriturar algo, no se diga que vas a hacer algún procedimiento más complicado, pues es de verdad bien, bien difícil.
Y, y pues yo quiero decirte que esto es una cuestión muy triste, es una cuestión muy lamentable que está ocurriendo pues no solamente en España, sino también está pasando en México y está pasando en Colombia y en muchos lugares. Por eso la gente ya no se quiere casar. Dice, pues ¿para qué me caso si me divorcio? Por eso la gente ya no quiere tomar compromisos, por eso la gente ahora con las diferentes ideologías, ¿verdad? De pensamiento, las formas de pensamiento, pues la gente ya prefiere quedarse sola, o la gente ahora pues ya ve el matrimonio como algo que no es adecuado. Ahora quien se está casando, lamentablemente, son los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, y eso es para que realmente validar supuestamente sus derechos, para poder estar ahora también adoptando, porque ahora tienen derecho a adoptar en muchos países, y es una ola de maldad, una degeneración y una perturbación realmente muy tremenda lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Pero yo quiero decirte que en los tiempos de Cristo ya había una controversia respecto al divorcio y probablemente antes, pero vámonos al tiempo de Cristo. ¿Cómo eran las cosas en el tiempo de Cristo? Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Existían dos escuelas rabínicas, ¿no? Habían dos escuelas rabínicas rivales con dos pensamientos distintos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ya había rabinos, que era gente anciana, gente ya adulta, gente muy estudiada, y uno de ellos se llamaba Gilel, y otro de ellos se llamaba Samaí o Shamaí, como lo quieras pronunciar. Gilel decía que todo judío se podía divorciar de su mujer por cualquier cosa, por cualquier causal. O sea, Gilel era un maestro rabínico que defendía el divorcio por cualquier causal. Y Shamaí sostenía que no era por cualquier causal que se podía alguien divorciar, que solamente se podía disolver el matrimonio por causa de una cuestión, que era la cuestión de la fornicación. Ahora, ¿por qué decían esto ellos? No es nada más porque a ellos se les ocurrió, nada más porque lo inventaron. Gilel se apoyaba de lo que Moisés en el Antiguo Testamento daba como una carta de divorcio. Jesús mismo menciona que Moisés sí daba carta de divorcio. Y si tú recordarás, vamos a leer el texto más adelante, Jesús dijo, esto fue, pero por la dureza de sus corazones. Entonces Gilel era de aquellos que defendía y decía, por cualquier causal, no sé si te llama un poquito la atención, como en España, ¿no? No importa, solamente si uno de los dos quiere, por cierto, era el varón emprendía ese primer momento de querer divorciarse, de querer dejar a su mujer, y entonces se le daba carta de repudio, se le llamaba carta de repudio o carta de divorcio. Y Shamaí decía que no se podía, que solamente, que era tan sagrado, que era tan delicado, que era tan importante el matrimonio, que solamente era una la causal, y esta era a causa de fornicación. Vamos a la escritura en Mateo capítulo 19, versículo 3. Vamos a ver cuando Jesús estaba en la tierra. Vamos a leer el contexto porque es importante. Entonces vinieron a él los fariseos, un grupo que le entregó, que le traicionó, que confabuló para matar a Cristo. No te olvides de eso. Un grupo que era malo, un grupo de gente que sabía de la escritura, pero lo ocupaba para su bien, la torcía, oprimía al pueblo, eran hipócritas y todas las características que Jesús mencionó de ellos. Entonces, de este grupo de los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, para empezar, esta gente se acercaba a Cristo no para bendecirlo, no para aprender, no para aplicar este conocimiento que iba a venir del maestro para el bien de la sociedad, para el bien de la gente que le podías consultar. No, era gente que nada más quería encontrarle una palabra, quería encontrarle un error para poder destruir su reputación. Esta gente farisaica, pues era una gente pues con mucha apariencia de piedad. Entonces la intención no es limpia, la Biblia te lo deja ver, la intención no es limpia de estas personas. Vamos a ver cómo responde el maestro. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ayer se nos hablaba del acto matrimonial, ayer se nos hablaba de la limpieza y de la pureza de la relación sexual dentro del matrimonio. Y entonces Jesús aquí está exaltando ese bello principio y también diciendo, bueno, es que Dios al principio pues no quería otra cosa más que el hombre y la mujer estuvieran juntos, porque esa es una grande bendición, esa es una grande salvaguarda y eso es parte del proyecto de Dios, del diseño de Dios para la humanidad aquí en esta tierra. Dios les contesta de una manera sencilla, contundente, espiritual. Pero estas personas, pues la verdad es que no eran nada espirituales, más bien eran muy carnales, con una apariencia de religiosidad. En el versículo 6, Jesús vuelve a decir algo muy precioso. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que está en el corazón de Dios es que alguien se case no para divorciarse. Lo que está en el corazón de Dios es que alguien se case para que se case para toda la vida. Esa es la finalidad del matrimonio. Recuerda que el primer matrimonio, Dios fue testigo de él cuando estaba Adán y Eva. Vamos a hablar, pues, qué es la segunda familia, porque la primera familia es Dios y el hombre, ¿verdad? Esa es la primera familia que Dios formó, la de él y el hombre. Y la segunda familia, la de Adán y Eva. Pero el primer matrimonio en donde el testigo fue Dios mismo, fue Adán y Eva. Y entonces en ese pacto matrimonial, que no es un papel, que no es un requisito, que eso no es una cuestión legal solamente, sino es algo enviado de Dios para todos nosotros. Dios como testigo, Dios está como testigo ahí cuando alguien se casa. Esa es la idea de Dios, que lo que Dios junta no sea separado. Ese es el deseo de Dios. Pero como los carnales no pueden juzgar las cuestiones espirituales, entonces los fariseos volvieron a sus estrategias, volvieron a sus maldades, y en el versículo 7 le dijeron astutamente, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vuelvo a leer. ¿Por qué entonces Moisés, vuelvo a repetir, ¿quién es Moisés para los judíos? Es alguien importantísimo. ¿Quién es Moisés para los cristianos? Bueno, Moisés fue un hombre bíblico, un hombre de Dios, un hombre de fe, que tú sabes que pues fue el que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es un gran libertador, es alguien muy reconocido y es alguien que después, ¿verdad?, tomó las tablas de la ley del mismo monte Sinaí y entonces las tomó de parte de Dios mismo. Entonces los judíos respetan demasiado a Moisés. ¿Sabes por qué le preguntaron esto a Jesús? Para que si Jesús hablaba algo en contra de Moisés, ahí mismo lo apedreaban, o ahí mismo lo linchaban, ahí mismo lo hubiesen insultado, hubiesen dicho, mira, está atacando a Moisés. Y Dios nunca atacó a Moisés, ni a ningún profeta, ni nada, sino simplemente que Jesús, con la sabiduría que él tenía, les respondió. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿A qué principio se refiere aquí Jesús? Pues se refiere al principio en Génesis, cuando también él mismo en los versículos arriba está diciendo, es que Dios los hizo varón y hembra, pero para que estén juntos, ¿no? En el versículo 6 lo leímos, para que sean una sola carne y lo que Dios unió básicamente, pues Dios no quiere que sea separado. Entonces Jesús sí está aseverando, sí está reconociendo, es que sí había divorcio, sí había carta de repudio en el Antiguo Testamento, y esa carta de repudio cuando tú la estudias, no vamos a estudiarla el día de hoy, pero tú puedes ir al Antiguo Testamento, también era por causales bastante insignificantes. Es decir, que un hombre judío podía dejar a su esposa por casi cualquier cosa. Jesús dice en el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que deja a su mujer, cualquiera que abandona a su mujer, y aplica lo mismo, abandona a su esposo, ¿no?
salvo. Ahí da una salvedad. Que cuando yo te voy a hablar de esta salvedad, sí te quiero ser muy claro en esta enseñanza. Es un tema delicado la cuestión del divorcio. Es un tema que generalmente se toma pastoralmente, ministerialmente, entre un ministro o más ministros, que es un tema delicado. Solamente te voy a dar algún principio y lo que dice la Escritura, pero que nadie tome esta enseñanza para decir, yo voy a dar consejos del divorcio o yo voy a divorciarme. No, solamente es hablar del peligro del divorcio en este tiempo y cosas que Dios realmente nos quiere, pues, bendecir el día de hoy. Pero Jesús sí dio una salvedad, para ser sinceros y bíblicos, y esta salvedad o esta excepción es salvo por causa de fornicación. Salvo por causa de fornicación. Y luego dice la Escritura, si no es por causa de fornicación, si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que para Jesús, cualquier otra situación que no es la fornicación, el divorcio es incorrecto, es inválido, es pecaminoso y no le agrada a Dios. Y está en contra de Dios, y ese no era el diseño original, ese no era como al principio, dice el versículo 8. Dios no hizo al hombre y a la mujer para que se divorciaran. Dios no hizo al hombre y a la mujer en su diseño, en su corazón, para que se repudiaran, para que se lastimaran, para que se faltaran al respeto, sino los hizo para que estuvieran unidos hasta el final. Ese es el corazón de Dios. Muy sencillo. Pero mucha gente, aún en este tiempo, estos textos los hace, los deshace. Hay literatura completa, libros completos, predicadores completos en la denominación que se pelean bastante por este tema. Pero creo que como Dios nos los está explicando en este momento, por eso le pedimos su gracia, creo que es sencillo de entender, no tendríamos por qué estar complicándonos. Y vamos a dar un ejemplo de cómo los judíos en aquel tiempo, por cualquier cosa, se divorciaban. Fíjense por qué cosas se divorciaban los judíos en la siguiente diapositiva. Y claro, era el varón el que podía divorciar a la mujer, siempre en todos los casos, en aquellos tiempos. De algunos escritos rabínicos se decía que si la mujer andaba con el cabello suelto, el hombre la podía divorciar. Si la mujer hilaba en la calle, la podía divorciar. Si la mujer hablaba libremente con otro hombre que no fuera su esposo, la podía divorciar. Si la mujer trataba mal a los padres del esposo, la podía divorciar. Si la mujer le hablaba al esposo en voz alta y lo escuchaban los vecinos y lo avergonzaba, la podía divorciar. Básicamente, tener mala reputación de la mujer, la podía divorciar. O sea, la podía divorciar por lo que sea. Era algo absurdo. Por eso es que cuando Jesús llega a los fariseos y les dice, oye Jesús, cuando le vuelven a preguntar, ¿se puede divorciar, se puede repudiar por cualquier cosa? Como en otras palabras, diciendo los fariseos, ¿quién está bien? ¿Gilel, el maestro Gilel, que dice que por cualquier cosa se puede divorciar? ¿O el maestro Shammai, que dice que solamente por cuestión de fornicación, que es lo que él creía? Muchas personas dicen, es que Jesús tomó las enseñanzas de Shammai, y eso no es cierto. Cuando un pensamiento filosófico, cuando algo es correcto en el mundo, en el sentido de que en una escuela, un profesor, cuando alguien en la televisión, cuando algún político, cuando algún sociólogo, cuando algún escritor, cuando algún reportero dice algo bueno, pues no es que los cristianos copiamos de eso algo bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Todo proviene de todo don perfecto, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Más bien los principios buenos son tomados de Dios. Eso quiere decir que Jesús no tomó las palabras de Shammai, sino más bien Shammai o Samaí correspondía a la postura que Cristo tenía. ¿No? Jesús no aprendió de ellos dos, porque Jesús es antes de todos. Jesús es antes de la fundación. Jesús es Dios, Él es el alfa, Él es la omega. No tiene principio y no tiene fin. Más bien entonces podemos decir que la disputa de estos dos rabinos
Cuando Jesús viene, a Él no le interesa lo que ellos piensan. Él viene y Él dice las palabras que son vida, las palabras que son rectas. Y Él dice, no es correcto que el hombre y la mujer se divorcien por cualquier cosa. No es correcto. Y si Jesús estuviera aquí entre nosotros, imagínense qué pensaría cuando la gente ya ocupa el divorcio como cualquier cosa. Cuando hay gente, cantantes, artistas, deportistas, políticos, y por qué no decirlo, en la religión hasta pastores, hay pastores que se han divorciado 2, 3, 4 veces. ¿Qué Jesús diría en estos tiempos? No es correcto eso, no está bien, no es por cualquier cosa, no es un juego, no es correcto, porque en mi corazón estaba desde el principio que lo que Dios unió no lo separe el hombre, no lo separe nadie. Ese era el deseo, es el deseo de Cristo para con las familias, es el deseo de Cristo para con tu familia el día de hoy, para con tu matrimonio. Tú que nos estás escuchando en esta enseñanza, si tú eres casado, si tú eres casada, no es el deseo de Cristo que te divorcies, no es su deseo. Y si no estás casado y estás en fornicación, peor. De la gente que nos está viendo en el YouTube, en el Facebook, no es el deseo de Dios que alguien esté en fornicación o que alguien esté en pecado, en unión libre, sino el deseo de Dios es que la gente se case, pero que la gente se case, que se case y perdure hasta el final con su esposo, con su esposa, es el deseo de Dios. Hoy ese deseo lamentablemente se ha hecho a un lado. ¿Cuáles son los puntos a considerar en esta segunda parte de la plática? Bueno, los puntos a considerar en la siguiente diapositiva es que Jesús sí contempla la inmoralidad como algo delicado, como una causal de divorcio. Número 2, que el divorcio se ha convertido, o hay una filosofía de lo desechable, vamos a hablar de la filosofía de lo desechable, de lo que no sirve, de lo que es de baja calidad, de lo que se rompe fácil, ¿verdad? El tercer principio que vamos a estar comentando es que en el divorcio, ¿verdad? En el divorcio, en el adulterio, pues se violenta un pacto de fidelidad que se habló, muy emocionado, muy contento, pero acuérdate que ahí estaba Dios cuando se hizo ese pacto. Y a veces tú con tus palabras le dijiste, o en la iglesia católica, o en la iglesia evangélica, o en el registro civil, yo te voy a amar, yo te voy a querer, yo voy a ser tuyo y tú mío, tú mía, yo tuyo. Que también se atenta contra la exclusividad en el matrimonio, que ayer se habló también en las enseñanzas. Una exclusividad, un derecho, un privilegio que hay solamente en el matrimonio. Y con la ayuda de Dios vamos a hablar de estos 4 puntos. El primer punto, la inmoralidad. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Tú no crees que para Dios el acto de fornicación o la palabra porneia, que es la palabra griega que se ocupa ahí, no es detestable, no es delicada? Y yo te quiero decir que la palabra fornicación, algunas personas en el cristianismo creen hasta el día de hoy y defienden que esta fornicación, o ocupa la palabra fornicación Jesús, porque ellos creen que nada más los que están desposados, acuérdate cómo María y José estaban desposados, no estaban casados completamente, sino estaban en la primera parte del matrimonio judío, desposados. Si un desposado tiene relación con otro desposado, los que defienden una postura es fornican, no adulteran porque no están casados. Entonces, en otras palabras, hay muchas personas en la cristiandad, te las vas a encontrar, que ellos creen que ya casados en el registro civil, o ante un pastor, o ante un cura católico, ante una institución, ante alguien que tenga validez, que haya testigos, que esté la familia, ya es indisoluble por ninguna razón el matrimonio. Hay mucha gente que cree así y argumentan que la fornicación es solamente cuando están desposados. Es un argumento muy frágil porque en el Antiguo Testamento
de gente que adulteró, de gente que ya estaba casada y adulteró, se ocupa la misma palabra, la palabra fornicación. La palabra fornicación es la palabra porneia. Y la palabra porneia es todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, la inmoralidad sexual es muy amplia, porque no solamente el que tiene un contacto, ¿verdad? No solamente el que tiene un contacto, pues, físico, que tiene una relación sexual consumada, es el que está fornicando, el que está en porneia, sino pues básicamente hoy hay tanta inmoralidad en el internet, la pornografía dura que le llaman, la pornografía suave, que pues de suave no tiene nada, obviamente son categorías que se le da a la pornografía, pero la pornografía es pornografía, delitos como el sexting, delitos como el cyberbullying que se mezclan con desnudos, semidesnudos, la pederastía, el mandar fotografías de menores, de adolescentes, o sea, la inmoralidad, hablar de inmoralidad el día de hoy con el uso del Internet y las oportunidades de depravación que hay en esta área son terribles. ¿Qué pensaría Cristo si él viviera en estos tiempos, en carne y hueso, como estuvo hace más de 2000 años? Obviamente, pues habría, y lo hay, porque Cristo está entre nosotros, en espíritu, que Cristo está con nosotros, pues obviamente hay una indignación, hay un lloro, hay un quebranto. Yo lo único que te quiero decir en este punto a los matrimonios es que es muy delicado el área de la inmoralidad sexual. La palabra porneia es muy amplia. No estoy tratando de decir que solamente por ver pornografía puedes divorciarte, no estoy tratando de decir eso. Lo que estoy diciendo es que la inmoralidad sexual te va llevando, y el pecado se va acrecentando y se va incrementando, y qué peligroso cuando en el matrimonio se está pisando en el área de la inmoralidad sexual, porque eso es un camino que te lleva directo a la destrucción de tu matrimonio. Es un camino tan delicado que Jesús dio las palabras más duras para que te alejaras del pecado sexual, que lo vamos a ver un poco más adelante. Que Jesús en su corazón sabía que la inmoralidad destruye muchos principios del matrimonio, que la inmoralidad sexual es el enemigo más fuerte contra el matrimonio. Por eso ayer se habló con tanta abundancia, con tanta gracia. ¿Por qué crees que hubo tanta gracia al hablar de ese tema en la mañana? Se tuvieron que dar 2 temas y pueden darse hasta 3 o 4 o 5, porque es un tema muy amplio y muy importante. La inmoralidad puede destruir mi matrimonio, puede destruir tu matrimonio. No importa si eres alguien que tiene mucho conocimiento, si tiene muchos años en el cristianismo, si sabe mucho, si estudia mucho, no importa. La inmoralidad está ahí cercana. Cuando se habla de la mujer adúltera que seduce a aquel hombre, yo quiero decirte, en la Biblia, yo quiero decirte que hay hombres también muy adúlteros que ya seducen a las mujeres. Y la inmoralidad está a la vuelta de la esquina, ahí enfrente con tu vecina, con tu vecino. Aquella mujer que dice, no, pues es que las mujeres, como se nos dijo ayer, no somos tan visuales, a mí no me gustan los hombres, pero ¿qué tal aquel que te empieza a hablar bonito? ¿Qué tal que aquel que te empieza a adular, que te empieza a enamorar? Ahí, mujer, tú que eres casada y que te empieza a chatear. Y luego si el esposo no te está atendiendo bien en el área sexual o en el área sentimental o en el área emocional, y el otro ahí te empieza a hablar bonito porque tu esposo, pues tal vez se ha dormido, no ha entendido también lo que tiene que suplir en ti, y el otro ya ahí que es ahí tu amigo, ¿verdad? Te está ahí como que envolviendo. O tú, hombre, o yo, hombre, como hombres, aquella jovencita amiga de la primaria, amiga de la secundaria, que te empieza a hablar bonito, oye, ¿cómo te ha ido? Y mira qué guapo te has puesto, y mira tu familia qué bonita, y mira tu trabajo, y ahí entre verdades te empieza a entremezclar y te empieza a saetear el diablo, a ti mujer, a ti hombre. El área de la inmoralidad es terrible. Hoy no tienes que salir de tu casa para tener acceso a tanta inmoralidad. El acoso en los trabajos para las mujeres, las miradas de los hombres lujuriosos en México. Yo me di cuenta en Colombia, estando ahí 8 meses, gracias a Dios, viviendo ahí, que en ese sentido se respeta más a las mujeres. Pero en México, una mujer no puede salir a la calle sin que le insulten, le griten, le silben, le digan cuestiones de connotación sexual. Aquí a la vuelta de este lugar, que unas hermanitas tuvieron una experiencia con una persona depravado, que les empezó a decir de cosas.
Tuvimos que ir ahí a hablar y enfrentarlo, y eso es una cuestión que sigue, porque es indignante que en nuestro país una mujer puede ser matada, puede ser violada, puede ser hecha a pedazos y a la gente parece que no le importa. ¿Por qué? Por la lujuria, por el deseo descontrolado e inadecuado, por la inmoralidad tan grande que hay, tan grande. Es una grosería casi el poder ver cómo se anuncia un partido de fútbol con una mujer desnuda. Lo hablábamos en la enseñanza pasada de este ciclo del derrumbe de la familia en crisis. Hoy para venderte unas papitas, unas sabritas, unos papitas o lo que sea, te ponen una mujer ahí desnuda también. Lo que sea es bien inmoral en nuestro tiempo. Las campañas publicitarias de quien sea, de quien tú me digas, siempre se pone una mujer bonita, hermosa, escultural, con poca ropa o muy ceñida su ropa, y eso es lo que se vende el día de hoy. Eso es lo que se vende. Entonces la inmoralidad está por todos lados. Jesús por eso está poniendo un énfasis bien importante. ¿Tú quieres cuidar tu matrimonio? Yo quiero cuidar mi matrimonio. La verdad es que esta área es una área en donde tú sabes que Satanás puede destruir los matrimonios. Entonces, la palabra porneia es muy amplia, vuelvo a decir, no estamos dando consejos aquí matrimoniales desde el púlpito, sino te estamos diciendo que Jesús, si lo contempló, fue como algo muy, pero muy delicado. Vamos al siguiente punto, por favor. El otro problema del divorcio, en sí mismo el problema del divorcio en estos tiempos, es que el matrimonio se ve como algo desechable. Hoy todo es desechable. Hoy tú compras una pluma, se te rompe, ¿no? Un esfero, un bolígrafo, se te rompe. Fácil. Hoy te compras unos zapatos y se rompen fáciles. Hoy te compras un vestido, se te rompe fácil. Hoy compras un vehículo, ya son de plástico. ¿Te has dado cuenta? Los vehículos ya no son como antes. Los muebles ya no son como antes, ya no hay muebles casi de madera. Todos son ya de esos comprimidos, se rompen, desechables. Nosotros armamos un mueble ahí en la oficina y ahora que lo desarmemos seguramente se va a romper. ¿Por qué? Porque lo puedes armar, pero ya cuando lo zafas se desarma. O sea, todo es desechable. Esa es una mentalidad, ese es un pensamiento del posmodernismo, de la actualidad, de una sociedad supuestamente más avanzada. Todo es desechable, todo es más barato, se trata de hacer todo de plástico, de economizar, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Esto no solamente es para las cuestiones, pues de las cuestiones que compramos, de los productos que compramos, sino que también ya se está tomando para las cuestiones, pues del matrimonio, imagínate, para las cuestiones de las relaciones personales, porque hoy los amigos son también desechables, hoy las amistades también son desechables, hoy la pareja es desechable, hoy un muchachito anda con una jovencita o una jovencita con un jovencito y al día siguiente le dices, oye, ¿ya cambiaste de novio? Y a la semana siguiente, oye, ¿ya cambiaste de novia? Y al año siguiente ya tuvo 3, 4, 5, 6, 8, 10 parejas. Y el matrimonio parece que es igual, porque ahora cuando platicas con alguien, le dices, oye, ¿y tu esposa anterior? ¿Y tu esposo anterior? O a veces te da vergüenza, te da pena, y ya no sabes cómo referirte a la persona porque ya no está con el otro, ahora está con otro. Ya no está con la otra persona, con la otra mujer, ahora está con otra pareja. Y a veces es bien incómodo como decir, oye, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo, vecino? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu pareja? ¿A quién me dirijo? Eso pasa entre las familias. Eso pasa en la sociedad. Qué terrible que eso pudiera entrar a las congregaciones. Qué terrible que eso pudiera entrar entre nuestros propios matrimonios, aún entre nosotros que estamos buscando la gracia y el favor de Dios. Entonces la idea de lo desechable, la idea de lo que se utiliza, de lo que no se valora, es algo muy terrible. Imagínate que ese pañuelo que tú estás viendo ahí represente a tu esposo o represente a tu esposa. Qué terrible. Porque fue un regalo precioso que Dios te dio. Porque fue un anhelo de tu corazón que Dios te otorgó. Para que lo tires así nada más. Para que ese compromiso que hiciste delante de Dios lo tomes en poco. Por eso es que Dios
está conmovido porque se ha violentado muchos pactos o el pacto matrimonial. Un tercer punto en esta cuestión del divorcio que quiero mencionar es que se quebranta el pacto de fidelidad. El pacto de fidelidad. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjate cómo aquí Dios pone mucho énfasis en ser desleal, en ser infiel, ¿no? La lealtad, pues es como si alguien te presta, no sé, algo y te lo regresas echado a perder. Si alguien te da la confianza de entrar en su casa y o que tú le dejas que alguien entre a tu casa y te empieza a robar, ¿no? Eso es muy desleal. Si alguien tú le abres tu corazón y tu vida y él utiliza esa información para hacerte daño, eso es muy desleal. Pero si tú le prometes amor a la persona y le das amor y le otorgas lo mejor y la persona te engaña, te traiciona, eso es muy desleal. Por eso es que Dios, si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento, le habla a su pueblo como si fuera una mujer adúltera en muchas ocasiones. Le habla como una mujer adúltera, como una mujer desleal. Como diciendo, ¿qué te faltó? Yo te di todo. Te di amor. Te vi desnuda y te cubrí. Te vi en tus sangres y te limpié. Cuando nadie quería nada contigo, yo te amé. Y cuando tú lees esos textos son tan fuertes que de verdad te quebranta porque tú dices, Dios, cuánta paciencia le has tenido a la humanidad, cuánta paciencia nos has tenido a nosotros. Pero cuando tú eso lo pasas al matrimonio, también es terrible. Cuando en el matrimonio, cuando pasa eso, cuando el hombre le es desleal a la mujer o la mujer le es desleal al hombre, la verdad es que se viola el pacto de fidelidad. Pero, ¿sabes? Yo creo que Dios nos está hablando de esto porque nos quiere guardar, porque nos quiere cuidar, porque nos quiere llevar hasta el final. Y vamos a un último punto que también es un punto muy importante con esta cuestión del divorcio, con esta cuestión de la inmoralidad, con esta cuestión de romper los lazos matrimoniales. Se pierde el privilegio de exclusividad. ¿Por qué? Fíjate que en Proverbios 5:18, es un texto que ayer se mencionaba también muy hermoso, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo 18, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. O sea, tú no dejas que cualquiera te ponga la mano encima, ¿no? Tú no dejas que cualquiera te esté manoseando, mujer o hombre. O sea, tú no puedes dejar que cualquiera te esté abrazando, que cualquiera te esté tocando. No puedes hacer eso. A lo mejor con tu papá, con tu mamá, con tu familia hay un abrazo, con un buen amigo, con un buen hermano, hay un abrazo limpio, santo, pero las caricias son para la esposa o las caricias son para el esposo. Y entonces, aquí la escritura es clara, ese es un privilegio, ese es un derecho que tiene la esposa sobre el esposo sobre la esposa. Y aquí podrá decir alguien, pues yo veo gente que es amante, gente que son novios, gente que están haciendo lo malo y también se acarician. Sí, pero eso no es una caricia que le agrade a Dios y se siente en la conciencia algo que es incorrecto, porque la jovencita, la primera vez que tiene una relación sexual fuera del matrimonio, se siente mal. El jovencito también la primera vez que fornica se siente mal. Y claro, el adúltero la primera vez que hace algo se siente mal, pero como lo vas haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y su conciencia se cauteriza, pues ya no se siente mal. Pero eso no quiere decir que esté bien. Quiere decir que su conciencia está dura, está muerta, está cauterizada. Pero la verdad es que esto es muy propio
y muy especial en el matrimonio. Versículo 20. Hablándole Dios a cada uno de los presentes, hombres y mujeres. ¿Y por qué, hijo mío o hija mía, andarás ciego con la mujer ajena o con el hombre ajeno? ¿Por qué andarás ciego? ¿Por qué ciego? Porque pues ya no ves. Eres como un ciego, eres como un sordo, eres como un insensible. Ya no ves. Oye, el hombre tiene una familia ideal, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene a su esposo, tiene a sus hijos, vive bien, no le falta nada, está contento, está contenta. Dios nunca les ha faltado, Dios nunca les ha quitado, Dios siempre les ha añadido. Pero por un momento de pasión, por un rato, por no cuidarse, por no guardarse, se queda ciego, se queda ciega con la mujer ajena, con el hombre ajeno, no entendiendo que Dios tenía en su corazón que eso fuera en el matrimonio. Yo creo que estos 4 puntos son terribles. La inmoralidad sexual en sí mismo, la ideología de lo desechable, el violentar, como comentamos, el pacto de fidelidad y el perder el privilegio de exclusividad. Jesús dijo de manera muy categórica, vamos a leer en la Escritura, Jesús dijo y lo mencionó. ¿Y por qué pongo aquí Jesús dijo antes del texto, la siguiente diapositiva? Jesús dijo es importante por quién lo dijo, ¿no? Si lo dijera un hombre, si lo dijera un rabino, si lo dijera Gilel, si lo dijera Shammai, eso no nos importa. Si lo dijera una religión, una denominación, eso no importa. Si lo dijera un hombre muy letrado, sí me explico, o sea, claro, si es alguien de buen testimonio, lo tomas en cuenta, pero en la medida. Pero cuando Jesús dice algo, ¿estás de acuerdo que cualquiera que estudia la Biblia le pone mucha atención? Y que nosotros que somos cristianos o los que quieren ser cristianos, le ponemos mucha atención. Por eso es que puse, Jesús dijo. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, ya estaba desde antes, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús, esto lo pone en un nivel muchísimo más elevado. ¿Por qué? No nos confundamos, porque estamos en el tema del divorcio. No, si miras a una mujer y ya adulteraste con ella en el corazón, ya te puede divorciar tu esposo o tu esposo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para Jesús es tan incorrecto, tan aberrante, tan delicado, terrible, que un hombre o una mujer codicien en su corazón como diciendo, desde ahí, desde el corazón, ten cuidado, guárdate de esa compañera del trabajo, guárdate de ese ex amigo de la escuela, guárdate de ese antiguo novio, esa antigua novia, guárdate. Versículo 29, qué solemne es lo que Jesús está diciendo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, fíjate en qué contexto está hablando esto Jesús. Sácalo. No atentes contra tu matrimonio, sácalo. Échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues quién sabe qué cosa estés tocando, qué cosa estés queriendo codiciar o tomar que no es tuya. Córtala. Córtala. La gente paga con la tarjeta de crédito para ver pornografía o por servicios sexuales o por tanta aberración que hay ya en este mundo. O por tocar a una mujer que no es tu mujer o a un hombre que no es tu hombre, tu esposo o tu esposa. Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, Jesús no solamente habla del divorcio, Jesús habla de la eternidad.
La inmoralidad es un pecado tan terrible que destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye la sociedad y destruye el alma y se la lleva al infierno por su pecado, por su maldad, por su codicia, por su corazón no arrepentido. Pero creo que Dios, si nos está hablando esto tan claro, es para que el que tenga oídos para oír, oiga, corrija si está en pecado, corrija si está en adulterio, corrija si está muy tentado, corrija si ya ha pasado varios límites, nadie lo sabe, tú piensas, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo ve. Y como una advertencia muy solemne para todos nosotros, porque como dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo? ¿Va a caer? No, tenga cuidado para no caer. Porque hay algunas personas religiosas que dicen, es que todos vamos a caer en algún momento. No, eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice es que tengas cuidado y que no seas sabio en tu propia opinión y que no te creas el muy fuerte o la muy fuerte, porque esto nos puede pasar a quien sea. Jesús lo está diciendo con muchísima claridad. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Vuelve a hablar que en el Antiguo Testamento, lo que ya explicamos, por la dureza del corazón, se daba carta de divorcio. Pero yo os digo, otra vez Jesús, que el que repudia a su mujer, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier pequeñez, por cualquier insatisfacción, por cualquier problemita, por cualquier cosa, obvio, pone la excepción que ya estudiamos, a no ser por causa, otra vez, de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras, si alguien se divorcia legalmente, pero no se divorció por la cuestión de fornicación y se vuelve a casar, está en adulterio. Tremendas las palabras de Cristo. Pero tenemos que entenderlo. Hay mucha gente en esta sociedad que se ha casado y casado y casado y se ha vuelto a casar. No se ha dado cuenta que su vida está en pecado, su vida está en desorden. Yo espero que esta palabra también ayude a algunos a ordenar su vida. Si tienes dudas, acércate con un ministro de tu localidad. Y si tú crees, hablo de la gente que nos ve en el YouTube, en el Internet, que donde tú asistes, dices, oye, el pastor está peor, lleva 3 esposas y toda la gente en la congregación está recasada y 2, 3 veces y el divorcio se ve como un chiste, se ve como cualquier cosa, pues acércate con un ministro que tenga temor de Dios. Con mucho gusto en este sitio, ya sea en el de Veracruz o ya sea en el de Colombia, te podemos atender con muchísimo gusto. Si tú eres un invitado, una persona que viene de fuera, es la primera vez que nos escuchas. Y creo que los que estamos en este evento, pues hay gente sabia, gente que ama a Dios en tu congregación. Tú te puedes acercar si tienes alguna duda, porque son temas, vuelvo a repetir, delicados e importantes de entender. No nos atrevamos nosotros a dar consejos. No, es que ya escuché una enseñanza, me leí un libro, voy a dar consejos de que se divorcie, de que se separe, de que otras cosas, que por cierto no estamos hablando de la separación el día de hoy, estamos hablando nada más del divorcio. No hagas eso, tengamos temor de Dios, es un tema delicado. Jesús lo dijo, Jesús lo habló, creo que estamos leyendo lo que dice la Escritura y creo que podemos terminar el día de hoy diciendo, Jesús, ayúdanos, porque no queremos que a nadie nos pase esto. Pero sabes, la salvaguarda en todo esto es en Cristo, sí, número 1, pero también es en el mismo matrimonio. Nosotros el día de hoy leímos textos muy preciosos, que están en la Escritura. Toda la Escritura, pues obviamente es preciosa, ¿no? Pero yo quiero terminar leyendo el primer texto con el que empezamos la reunión, la enseñanza, que se encuentra en el libro de Malaquías, del capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti
y la mujer de tu juventud. Y hasta ahí quiero leer. Porque Dios es hoy testigo entre tu esposa y tú. Entre tu esposo y tú, mujer. Porque hoy Dios es testigo de los matrimonios que estamos aquí reunidos. Y como testigo, tú puedes ahí en tu casa, tú puedes ahí en Pachuca, en Veracruz, en Colombia, en México, donde estés, si estás con tu esposa, con tu esposo, yo te pido que lo tomes de la mano, que la tomes de la mano. Es correcto porque es tu esposo, es tu esposa. Y hoy como testigo, Dios entre nosotros, le pidamos que nos guarde de este terrible daño que es el divorcio, el adulterio, la inmoralidad, y que nos lleve hasta el final en su gracia y en su misericordia. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y así tomándole de la mano a tu esposo, a tu esposa, tú le pidas que te ayude. Señor, tú sabes los tiempos tan malos que estamos viviendo. Tú sabes las tentaciones que hay dentro de la casa, en el internet y fuera de la casa, con demonios que ocuparán hombres y mujeres para desviarnos y destruir ese propósito que tú tienes para nuestros matrimonios y nuestras familias. Señor, es un tiempo complicado, es un tiempo difícil. No decimos que sea fácil, Señor, pero sí creemos que esta palabra de advertencia, de amor, hoy tú como testigo entre nosotros, Señor, como esposos y esposas, te rogamos de tu gracia, te rogamos de tu misericordia, que pongas un temor reverente y santo en medio de nosotros para que nos podamos guardar, para que podamos cuidar el matrimonio que tú nos diste y que tú nos lleves hasta el final con la mujer o con el varón de nuestra juventud. Si hemos fracasado, Señor, perdónanos y ayúdanos. O si tenemos que corregir algo, también ayúdanos a corregir por amor, por misericordia de nuestro matrimonio y nuestra familia. Yo te pido por tu iglesia, Señor, ayúdala. Yo te pido por todos los que estamos escuchando esta enseñanza, que sea muy glorificado tu nombre. Guárdanos y guárdanos de verdad hasta el final. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.